mañana finalmente se va a tratar el proyecto de modificación a estas leyes de estafa y lesión de confianza, y sobre eso queremos hablar un poco con la diputada Rocío Vallejos. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Doctora, queríamos hablar un poco contigo justamente por la entrevista que habíamos hecho semanas atrás en esta modificación que se pretende hacer en el proyecto, en los hechos de estafa y lesión de confianza. Finalmente esto van a tratar mañana, doctora. Sí, así es. Hemos recibido el informe del Ministerio Público donde manifiesta el dictamen de la Fiscal General del Estado que la versión senadores, que es la que habíamos analizado, Sí. una versión en la cual vuelve más benigna la norma, a la disposición del artículo 192 de lesión de confianza, porque incluye algo que se llama elemento subjetivo adicional, que hasta hoy no existe, hace 25 años está en vigencia el código. Entonces el Senado lo que hace es hacer la norma más benigna, porque ya el tema de discusión de las penas ya ni entramos en eso, porque en realidad eso es mucho más grave, porque modifica el tipo legal, con lo que, vuelvo a reiterar, hace que la norma sea más benigna, y como consecuencia de eso, ¿qué va a pasar? Si esto llega a ser ley, entonces todos aquellos que fueron condenados por lesión de confianza van a plantear el recurso de revisión, porque es la única posibilidad, una de las pocas posibilidades que tenés de plantear recurso de revisión es cuando tenés una norma más benigna, ¿verdad? Y bueno, van a caer todas las condenas de lesión de confianza y también las de lavado de activos que tuvieron como precedente a la lesión de confianza. Y bueno, es súper grave, como aquella vez lo hablamos in extenso. Sí. Esta modificación que viene del Senado es súper grave. Ellos desvirtuaron totalmente la propuesta normativa que fue con media sanción desde la Cámara de Diputados. Y mañana básicamente lo que se va a discutir es si se vota versión Senado o versión diputados. Nosotros necesitamos 41 votos para poder ratificar nuestra versión mayoría absoluta, ¿verdad? ¿Y cómo es el ambiente ahí en diputados, doctora? Me imagino que estuvieron hablando en estas últimas semanas. ¿Cuál es la postura más o menos que se va a estar manteniendo o adelantando un poco? Bueno, mira, justamente hoy estaba mirando, he solicitado el sentido de la votación de los colegas ese día. Votamos 47 diputados por unanimidad, fue aprobada la versión diputados. Y realmente todas las bancadas estaban representadas en esa votación, es decir, las dos bancadas coloradas, las bancadas liberales, las bancadas del tercer espacio, es decir, no sé qué podría ocurrir que los colegas ahora voten por una versión diferente. Mañana vamos a estar seguramente hablando con los líderes, porque bueno, el tema del momento desde la semana pasada, ustedes saben que es el tema de juicio político. Entonces se dificulta un poco a veces conversar, pero sí mañana vamos a estar hablando con los líderes al iniciar la sesión, y también yo voy a estar dejando en cada curul, en cada lugar de cada diputado, un resumen de lo que estarían aprobando de aprobar la versión Senado. Y bueno, ojalá que se mantenga ese criterio que fue sostenido esa vez de la primera vuelta. Y en ese sentido yo estuve hablando ya con liberales, estuve hablando lógicamente con la gente del tercer espacio. Bueno, ahora hay que hablar con los colorados, que son los que tienen voto mayoritario, pero confío en que los colegas van a ratificar la versión diputados. Diputada, ¿y qué pasa si es que se ratifica esta versión? ¿Va otra vez al Senado, vaya al Ejecutivo, o cómo es el proceso para entender un poquitito? El tercer proceso, si nosotros nos ratificamos en la versión diputados, va a una cuarta vuelta, es decir, vuelve al Senado. Y ahí el Senado también debe decidir si es versión diputados o versión Senado. Entonces, ahí pueden ocurrir dos cosas. Ponerle que va bien en diputados, se aprueba versión diputados, y Senado se aprueba versión diputados, entonces eso ya pasa al Ejecutivo. De todas maneras, si aprueba versión Senado, es la versión final que queda, porque es la última vuelta, es decir, ellos tienen la última palabra. Y ahí va el Ejecutivo. De aprobarse la versión Senado, lógicamente el Ejecutivo, en un mundo ideal, tiene que vetar. Pero
Vamos a esperar, vamos a confiar en que los senadores que estuvieron ausentes ese día, que fueron 21, puedan, incluso los que votaron a favor de la versión Senado, puedan entender el daño que van a causar al sistema de aprobar la versión Senado. Y justamente 16 senadores, cuando eso estaban, que aprobaron esta versión, doctora, con estas modificaciones, son realmente muy pocos quienes estarían determinando, ¿verdad?, en caso de que se apruebe el futuro de muchas causas. Así mismo, si ellos quieren ratificarse en su versión, en realidad necesitan 30 votos. Entonces, ahí un poco nos da un poco de esperanza de eso, ¿verdad? O que se presenten todos aquellos ausentes, ¿verdad? Porque imagínense el ausentismo que hay. Estuvieron 24 senadores presentes, de los cuales 16 decidieron esto, 8 votaron a la versión diputados y 21 estuvieron ausentes. Es muchísimo. Sí. Entonces, confiamos en el primer paso, que es ratificar versión diputados, y luego hablar, lógicamente, con los senadores referentes, a los que yo conozco, con los que puedo hablar, solicitarle también a los miembros de la bancada del Partido Patria Querida, al cual pertenezco, los senadores que también puedan conversar y explicar lo grave, porque eso ya no es una cuestión, ganó mi versión o no, o sea, acá es cuestión país, acá nosotros estamos siendo evaluados aún dentro del tema de Gafilat, estamos en un proceso de seguimiento y no podemos nosotros hacer una norma más benigna en hechos de corrupción, que es nuestro principal problema en el país, ¿verdad? O sea, esto ya es una cuestión país en realidad, por eso la preocupación extrema en este punto. Diputada, y quiero volver nomás a un punto que no mencionaste porque creo que, no sé si no escuché bien o no entendí nomás. La Fiscalía General en su dictamen prácticamente se fue a favor de lo que fue la versión de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí, o sea, la Fiscalía lo que dice es, en realidad al comenzar el dictamen dice, así como está la norma está bien, pero bueno, acá ya estamos en un trámite en que hay que decidir versión diputado y versión Senado. Entonces ellos dicen, estas modificaciones que introdujo el Senado están mal. Esto va a perjudicar el sistema, esto va a perjudicar a las condenas ya impuestas, esto va a dar lugar a un trámite de revisión. Es decir, la Fiscalía finalmente dice que está mal y muy mal la versión Senado. Y algo que apoya también lo que ustedes están hablando, doctora. Sí, exactamente. En ese sentido ya vos tenés que elegir. O sea, ellos no querían que se modifique luego porque ellos no querían que se aumenten las penas en caso de corrupción. Pero acá, como yo les había explicado en extenso esa vez, en realidad no solamente elevar las penas, sino que ahí van por el tema de prescripción también de los hechos punibles, que es el punto principal en realidad. Entonces va mucho más. Acá, como quien plantea algo, no, el aumento de penas no es la solución. Claro, nosotros sabemos que no es la única solución, pero ahí había un tema de prescripción también de la forma que estaba redactada la norma de diputados, que fue totalmente tergiversada por el Senado. El Ministerio Público en realidad hace alusión a esto que les mencionaba al inicio, de agregarle un nuevo elemento al tipo legal, que es el elemento subjetivo adicional, que todo lo que estudiamos derecho sabemos, ¿verdad? Y eso va a hacer que la norma sea más benigna. Entonces dice, o sea, esto es gravísimo porque va a dar lugar a esas revisiones de las condenas ya impuestas y todo el mundo va a quedar absuelto por norma más benigna. Y bueno, vamos a estar expectantes, doctora. Por otro lado, quería consultarte también sobre este libelo acusatorio que presentaron hoy varios representantes de varias bancadas de la oposición. ¿Usted estuvo acompañando esto? Sí, estuve en la conferencia de prensa porque no pude llegar, estaba una cuestión médica, pero sí me fui a firmar ya un poco más tarde, agregué también mi firma. Creo que aún cuando yo firmé aún faltaba alguna firma para poder, 15 necesitamos. Entonces, sí, estuve acompañando también. Lógicamente, como vengo diciendo, lastimosamente ya no tenemos el acompañamiento de algunas bancadas, de la bancada por lo menos de HC, que son 27, es decir, que tendríamos que votar toditos los demás para que prospere el juicio político. 53 votos necesitamos. O sea, una fuga y ya no hay, ¿verdad? No hay números. El problema son los números acá. Y como sabemos, y como ya ocurrió con el tema de la fiscal general del Estado, hay muchos liberales que votan en el sentido de los cartistas. Así que ya no hay mucha esperanza de que este juicio político corra, doctora. Y es probable que no.
o sea, son números. Y también Hugo Ramírez, que es la bancada de Fuerza Republicana, que es un poco el que lideró el tema de Sandra Quiñones, digo, no, hágase cargo de la oposición, pero es que, a ver, de vuelta, la oposición sola Siempre. no podemos. ¿Por qué? Porque somos solo 37. Sí o sí necesitamos colorados que voten con nosotros, y más todavía para llegar a 53. Entonces, si los colorados están tan tibios, directamente te dicen, no acompañamos, no tenés los números, es una cuestión de números. Fundamentos sobran, pero no tenemos los números hasta ahora. Y ahí los hechos están probados, doctora, para ustedes. Y los hechos que se plasman en el nivel acusatorio son los relativos a la firma del contrato del hijo de Fretes, Sí. ¿verdad? Y bueno, si bien la responsabilidad penal es personal en su caso, pero acá existe una situación de, por lo menos de ética, por lo menos de ética de parte de este señor ministro de la Corte Suprema de Justicia, más lógicamente que los chismes de pasillos no los podemos probar ni tener una contundencia como esto, pero ustedes saben que están en el ámbito judicial, que hace años se viene hablando de un montón de situaciones que fueron surgiendo también a nivel de redes, incluso un fallo donde el camarista Martínez Prieto menciona que legajos de un expediente desaparecieron, y según lo que decían, por orden de ese señor, ¿verdad? O sea, hay cuestiones así que sabemos, pero que no podemos probar muchas veces, o por lo menos que se dijeron a lo largo de todos estos años, todo tipo de situaciones, y creo que es hora que este señor se vaya, por lo menos de vergüenza, y que nos deje de hacer padecer en la justicia. Le quedan 3 meses más, pero está atornilladísimo, ¿no? Se va a ir lastimosamente, por lo que vemos. Qué terrible, doctora. Y bueno, vamos a estar expectantes también de lo que ocurra con respecto a eso. Te agradecemos demasiado tu tiempo y también los datos, doctora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Igualmente, hasta Bueno, luego. doctora. Te informó PDS Radio TV Digital. Así hablábamos con la diputada Rocío Vallejo.